Mi nombre es Eduardo Estupía y estoy dedicándome a lo mismo y haciendo lo mismo desde hace más o menos 40 años y cada vez me gusta más hacerlo. Entre la ilusión de la caligrafía y los paisajes imaginarios, cada trabajo de Eduardo Estupía parece partir de una historia que el artista se cuenta a sí mismo y que permanece disponible para que el observador la haga suya. El poeta Leónidas Lamborghini, al que vos conociste bastante bien, me decía una vez una cosa que es bastante singular. Él decía, así como uno quiere hacer con la palabra también quiere hacer con uno. Yo pensaba esta idea, al margen de la literatura, en relación con el material. Y el material entendido no en un sentido, digamos, concretista o el material en un sentido físico, sino el material en todas sus posibilidades, incluso espirituales, emocionales, etc. ¿Vos pensás que cuando trabajás también el material quiere hacer con vos? Sí, claro. Definitivamente sí, porque el material primero que ejerce una resistencia. O sea que el material se planta frente a uno con una cualidad confrontativa, vamos a decir, por supuesto figuradamente hablando, ¿no? Pero hay una especie de confrontatividad inmediata, porque el material es lo que es, y uno también es lo que es. Andá a saber qué es eso, pero no importa, ¿no? Hay como dos entidades ahí. Entonces, se avanza y se retrocede, ¿no? Entonces, efectivamente el material en ese avance y retroceso hace con uno algunas cosas, digamos, ¿no? La paradoja es que esas cosas aparecen en la propia conciencia del que trabaja con el material, pero de una manera heterogénea y muy fantasmática. No sabes muy bien qué está pasando con esas cosas que el material está haciendo con vos, ¿no? Al mismo tiempo, en un sentido sí físico, hay un axioma bastante instalado en cierto pensamiento sobre el hacer, que es que uno es el material, digamos, ¿no? Uh-huh. Que si uno trabaja con un material poroso, hay una porosidad que hay que encontrar en uno. Si uno trabaja con un material pétreo, hay una cierta petrificación que hay que encontrar o hay que disolver. Si uno trabaja con un material fluido, hay que encontrar la fluidez en uno. Uno tendría como que mimetizarse con el material. Sí, establecer una especie de analogía tangible e intangible, ¿viste? Las analogías, cuando uno trabaja en el taller, son inmediatamente tangibles, pero simultáneamente con eso hay un montón de analogías intangibles, y en esa mixtura, en esa especie de imbricación, está el trabajo, ¿no? Pero vos te reconoces en esa posición de, si trabajo con un material poroso, tengo que encontrar mi propia porosidad. Sí. Es decir, todo lo contrario de la idea de un dominio del material. Lo que pasa es que esa analogía entre la porosidad del material y la propia no es permanente, es un estado. Uh-huh. Ese estado va a cambiar, la porosidad se va a solidificar o se va a hacer más fluida, lo pétreo se puede estallar y cristalizarse o puede eventualmente hacerse fluido también. Entonces, ¿por qué? Porque los materiales son específicos, pero los fenómenos del material son coyunturales. Una cosa es el material y esa primera especificidad y esa primera analogía, pero la acción inmediatamente transforma todo en una situación coyuntural. Es decir, la marcha también define la cualidad de los materiales y las analogías del pintor o del yo productor o de la subjetividad, si querés, en relación al material. ¿Eso sería el oficio? ¿Estar disponible o abierto a que ese proceso suceda? Sí, porque el oficio también se podría pensar como un material, en el sentido de que una vez que uno es consciente de lo que puede hacer y de las capacidades que tiene, eso tendería a cristalizarse. Porque el oficio es la capacidad de hacer y inmediatamente viene el estilo, que sería los modos en que ese oficio se materializa o se formaliza o se hace lenguaje, ¿no? Ambas cosas de algún modo tienden a cristalizarse porque es necesario apoyarse en el oficio. El problema es la excesiva confianza en el oficio, ¿no?
y que sería como la excesiva necesidad de una cristalización, de tener una especie de arquitectura consolidada para poder avanzar. La paradoja es que esa estructura consolidada muchas veces te paraliza y hay un avance ilusorio, un espejismo de avance, y en realidad estás completamente cristalizado. Entonces hay que desconfiar un poco tanto de la idea del avance dinámico ideal, como la idea de que es necesario cristalizarse en un oficio para poder avanzar, digamos, ¿no? Una última pregunta sobre este punto, que es el problema del estilo. En general, uno tiende a pensar que el estilo es aquello que el artista, no necesariamente el artista visual, quiere hacer. Cuando en realidad muchas veces el estilo resulta de aquello que el artista no puede hacer. Claro. Digamos, el estilo también es una declaración de límites, Sí, ¿no? sí. Y de carencias y de ausencias, de aquello que no está, ¿no? De hecho, en mi caso, mi estilo está calificado por el blanco y negro, ¿no? Para decirlo rápidamente. Con lo cual, parecería que mi estilo está definido por la ausencia de color. Cuando yo empecé, se me definía como dibujante, ¿no? Y en ese momento, decir dibujante implicaba que había que dibujar algo, ¿no? Yo siempre digo que si yo hubiera dicho que era pintor, nunca me hubieran preguntado qué pintás, porque la pintura está por encima de las categorías de los géneros y de los contenidos. En cambio, el que dibuja siempre dibuja algo. Claro. Bueno, entonces... ¿Vemos una obra tuya? ¿Cómo no? Que me parece que está justo. Que me parece que es muy pertinente para esto que acabas de decir. Bien. Tengo la impresión de que los cuadros de Estupía son magnéticos porque están llenos de preguntas y que cada trazo, y son 1001, prolonga el acertijo que planteó el trazo anterior. Para mí este cuadro, por ejemplo, podría titularse "Y así sucesivamente". Y me pregunto si Estupía jugará a reescribir los libros que amó. ¿Cómo explicarse, si no, la calma total que transmiten después de lo que evidentemente fue una proeza de ritmo y de velocidad? Creo que sus cuadros son eso, son lecciones para escritores. Así se debería escribir. Es extraordinario Es porque es extraordinario el símil literario del asunto, porque es un trabajo que se llama Paisaje, y en realidad acá lo que se plantea es que así se debería escribir. ¿Pensás también tu propio trabajo como una variedad de la escritura? Sí, siempre y cuando no pareciera una especie de variante de la escritura, una cualidad escritorial, sí, ¿no? Y creo que Matías Serra Bradford se refiere un poco a eso. Creo además que el que lo mira es un escritor, ¿no? Entonces, la cualidad escritorial también está en quien mira, más quizás que mi actitud de ensayar una protoescritura o una hiperescritura o una metaescritura con esta zona de la obra que es especialmente lineal, especialmente caligráfica. Pero también es cierto que hay una relación, yo diría, en la microfísica del trabajo hay una relación escritorial, dado que estos dibujos, así como los de una larga serie, fueron hechos con una especie de postura escritorial. Hasta te diría que la escritura estaba en el cuerpo, más que en el lenguaje o más que en la filosofía del asunto, ¿no? En la caligrafía, en el modo caligráfico de tramar y trazar la línea, ¿no? Yo me acuerdo que cuando el primer día que fui a la escuela primaria, yo había empezado siendo más chico que el promedio de los chicos, porque mi mamá era maestra y había tenido la prerrogativa casi instantánea de arrancar a los 5 años, creo, cuando todo el mundo tenía 6 años. Y eso hizo que en un momento dado la maestra de la primera o segunda clase dijera, tracen la línea, y yo no sabía qué quería decir. Bueno, entonces, yo creo que sigo sin saber exactamente qué quiere decir trazar las líneas. Eso es un saber que se va sabiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo escritorial se va sabiendo en tanto remedo, símil, resonancia, conjetura de escritura, aunque estamos hablando de otra cosa, digamos, ¿no? Los cuadros escritoriales
remiten a un campo escritural, pero siempre hablan de otra cosa, ¿no es cierto? Yo pensaba también en este punto en tu apetito literario y tu relación tan estrecha con la literatura y también con muchos escritores. En ese sentido, creo que, no sé de qué modo, quizás de un modo misterioso, algo de eso, de la escritura con palabras, permeó también en una imaginación puramente visual. Sí, seguro que sí. De hecho, mi relación inicial con el campo intelectual fue mucho más con escritores que con pintores, ¿no? Cuando yo entré en Bellas Artes, mis amigos principales eran escritores. De hecho, me acuerdo perfectamente que estando en Bellas Artes, en la Belgrano, en los años 69 o 70, íbamos a lecturas de escritores en la casa de Tamara Kamensainz y Marcelo Strum. Y ahí yo conocí a escritores como Laiseca y me involucré muy fuertemente con ese universo imaginario y también físico, ¿no? Es decir, me acuerdo que Laiseca, por ejemplo, traía los Sorias en una bolsa de las compras, una bolsa de mercado, en varias pilas de hojas manuscritas. Porque en el él escribía sentido, con letra grande. con letra grande, entonces eran manuscritos, literalmente manuscritos, ¿no? Entonces, esa fisicidad del hecho de escribir y de llevar el texto en una bolsa con peso físico, ¿no? Encima, Laiseca era obrero de Telefónico, entonces venía prácticamente vestido de obrero, ¿no? Esa fisicidad del asunto de escribir me impregnó muchísimo, más que probablemente la fisicidad del hecho de pintar. De hecho, en Bellas Artes, en las clases de pintura era muy malo y en realidad estaba siempre circunscripto a territorios mucho más recoletos, como el del dibujo. Muchas veces el dibujo clandestino, dado que yo dibujaba cuando debía estar pintando. Otro universo es el cinematográfico. ¿Te parece que veamos la escena que elegiste? ¿Cómo no? Inger, i Jesu Kristi navn byder jeg dig. Stå op. Esta escena de Dreyer debe ser una de las escenas más, estremecedoras de la historia del cine, por muchos motivos. Primero porque tiene una especie de estatismo como extático, prácticamente religioso. Claro. ¿Por qué elegiste justamente esta escena con esa cualidad casi como de detención? Sí. O de espera. Sí. Bueno, todo el cine de Dreyer tiene esa cualidad de geometría inmanente, ¿no? Donde va a ocurrir una cualidad que tiene que ver con una especie de geometría de lo real y también de lo emocional o de lo inmanente también, ¿no? Pero la elegí porque fue una escena que me impresionó de manera, diría, transcinematográfica, ¿no? Cuando yo vi esta película no tenía ninguna idea sobre el cine. Ahora tampoco las tengo, digamos, pero digamos que pienso algunas cosas más, ¿no? Soy menos ingenuo. Cuando vi esta escena pensé, esta mujer ha resucitado de verdad, ¿no? Ahora, ¿qué querría decir eso, no? Porque aún siendo naif, uno sabe que el cine es ficcional, ¿no? Entonces, y también está la famosa historia de la suspensión de la credibilidad. Yo creo que esto es todo lo contrario. Esto es más bien pura credibilidad, digamos. No es la suspensión de la credibilidad. Es creer que eso es verdad. Entonces, Dreyer consigue que esta resurrección, insisto, lo digo ahora, pero no lo pensé en ese momento. En ese momento fue puro impacto emocional. Yo creí que esa mujer había resucitado en serio. No sabía si era ni una actriz, ni un personaje, ni una ficción, ni un fantasma. Esa mujer había resucitado en serio. Era casi un documental. Casi un documental, ¿no? Ahora vamos a volver un momento sobre este problema de ese cine y el cine que vino después, que es el cine que tenemos ahora. Sí, bien. Buenos Aires, Madrid, Estambul. No necesariamente en ese orden.
Hablabas de Dreyer y la película Vértigo de Hitchcock. Y uno tiene a veces la sensación de que ese cine se acabó y se acabó para siempre, víctima de una especie de hipercontemporaneidad contaminada de tecnocratismo y de espectacularidad, ¿no? Ahora, también pensaba si no sucede algo parecido con las artes visuales, sino también son víctimas no de una tecnocratización, pero sí de una especie de fetichización, Sí. ¿no? Es algo que una vez hablábamos en el libro de Lipovetsky. Él plantea muy claramente ese escenario de hipercontemporaneidad y cómo el arte, digamos, fue perdiendo densidad, además de convertirse casi en un bien de mercado. Sí. ¿Cómo ves ese aspecto y esa quizás relación con el Sí. universo cinematográfico también? Sí, yo creo que hay un fenómeno parejo y parecido. Probablemente el mundo ha perdido tangibilidad, es decir, es un mundo, como siempre, de una materialidad muy fuerte, por supuesto, y de una materialidad crasa, ¿no? Digamos, y al mismo tiempo la lectura de esa materialidad o la relación de los individuos con esa materialidad está mucho más mediatizada, me parece, ¿no? Entonces me parece que el mundo ha perdido tangibilidad porque hay mediaciones entre la subjetividad del individuo o, si no nos gusta la palabra subjetividad, entre el individuo mismo como actor en el mundo. Me parece que ha perdido contacto con el mundo mismo, ¿no es cierto? Bueno, me parece que el cine sí puede haber perdido esta especie de convicción, quizás. Me parece que en el cine ha habido más pérdidas ideológicas y filosóficas que probablemente materiales, ¿no? Porque a su vez el cine sigue teniendo una especie de, aún en formatos más intangibles o en formatos de rodaje menos físicos, más heterogéneos, más diversos en lo técnico, en el cine ha resistido una especie de objetualidad del objeto cinematográfico que es muy fuerte en sí misma. El problema de las artes visuales es que esa objetualidad está estallada en un montón de micropartículas que son objetos, ideas, situaciones políticas. La politicidad del arte se ha expandido mucho más que la politicidad del cine, ¿no? De algún modo la politicidad del cine sigue teniendo los estamentos más o menos parecidos a los que tenía en la década del 50, solo que sobre eso viene una especie de irrupción tecnológica que cambió mucho las características del campo, ¿no? Te preguntaba eso porque Sí. justamente una de las cosas que plantea Lipovetsky ahí es que parte de este fenómeno sobreviene con una especie de énfasis inmoderado en la igualdad, la idea de igualdad democrática, pero que paradójicamente termina siendo una igualdad del mercado, digamos, en el que todos los productos tienen su valor, productos literalmente o bienes, tienen su valor según, digamos, el valor de mercado. Sí, valores coyunturales más que valores de una valoración más sostenida, fuera de la coyuntura, digamos, ¿no? Ahora, yo no quisiera... No, pero digo, caída Sí. de las instancias críticas, parece ser el mercado el que decide Sí. sobre el valor de una obra. Sí, el mercado, aun cuando no haya un mercado demasiado desarrollado, ¿no? Como decía Libertela, siempre hay un mercado. Cuando hay un hombre que escribe y otro que lee, siempre hay un mercado, ¿no? Ya con que haya dos hay un mercado, ¿no? Hay una transacción, digamos, ¿no? Aún hablando de un mercado tan primario o tan básico como es, efectivamente el mercado determina. Ahora, el mercado también tiene que ver con la transacción no monetarista, tiene que ver con qué te ofrezco y qué tomás de lo que yo te ofrezco, ¿no? Entonces, efectivamente, el mercado del arte es un mercado horizontal, digamos. La oferta y la demanda se parecen en el sentido de que han adquirido densidades semejantes, ¿no? El que adquiere el bien se relaciona con el bien con una densidad pareja y homogénea y yo diría acomodada, ¿no? En el sentido, aun cuando ese bien no termine de entenderlo del todo, ni sepa muy bien por qué lo compró, digamos, ¿no? No importa, pero digamos que el carácter del que compra se parece un poco al carácter de la pieza, en términos de densidad misma, ¿no? Se parece un poco al carácter de la pieza que compra, digamos. Y por un lado, la gran paradoja es que entre el que compra, y vamos a decir también el espectador, y el arte más radicalmente contemporáneo, hay un abismo semántico, ¿no? Es decir, hay cada vez más distancia entre la captación de la pieza, en el sentido del lenguaje, de los contenidos y de la impregnación de la pieza, y el que la percibe o la adquiere, ¿no? Sin embargo, esa entidad, la entidad que la adquiere,
tiene un poco en el mundo, está inscripta con un poco la misma cualidad, de algún modo, de la pieza que está comprando, ¿no? Es decir, el comprador de algún modo no se resiste ni tampoco está demasiado dominado por las cualidades de la pieza, ¿no? Entonces, esa transacción es pareja, digamos, ¿no? Si no, no hay transacción, digamos, ¿no? ¿Vemos otro trabajo tuyo, Eduardo, por favor? ¿no? Se puede volver a los cuadros de Stupía 100 o 1000 veces, porque siempre hay un descubrimiento más. En estos espejismos de paisajes, por llamarlos así, hay una ilusión que se traslada fácilmente al espectador. Son cuadros llenos de persecuciones minúsculas que arman una bella totalidad, rápidamente capturable. Es decir, lo que fue difícil para el pintor se vuelve sencillo para el espectador, porque Stupía sabe cuándo decir basta, ya está, quedó armada una constelación. Acá otra particularidad es que aparece el color y muchas veces se dijo de tu obra que era predominantemente incolora. Insípida, de paso. Y no es tan cierto eso. No es tan más cierto, bien es claro. bastante poco cierto. Sí, bueno, primero porque el color es... el color está ahí, aunque sea blanco y negro, dado que el negro tiene entidad heterogénea, aunque parezca siempre el mismo negro. De hecho, cuando yo empecé a trabajar con técnicas mixtas, el negro eran muchos negros y de ahí a los grises azulados o grises más cálidos hubo un paso. Y entonces de repente la paleta blanco y negro tenía una cierta coloratura, claro que no de paleta completa, ¿no? Pero tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, una cosa son las lecturas acerca de las características de la obra y otra cosa es cómo uno trabaja lo que la obra tiene y lo que no tiene la obra, ¿no? Yo nunca consideré el color como una necesidad, ni como una imposición, ni como una cualidad imprescindible, y siempre lo consideré un fenómeno que podía ser más latente, foráneo, ajeno o eventualmente cercano, pero no como si fuera una preocupación. Yo lo veo también como algo austero, como un principio de austeridad en términos puramente sensibles. También quizás como una manera de resistencia frente a esta... hablábamos de la hipercontemporaneidad y cómo, creo yo, muchas veces las muestras terminan convirtiéndose en parques temáticos en realidad. Y me parece que vos valientemente seguís reivindicando como cierta idea en un punto más moderna que contemporánea, en el sentido fuerte de la palabra moderna. Claro. ¿No? Bueno, yo creo que la modernidad es resistencia pura e inscripción en el mundo de un ariete conflictivo, ¿no? Es como la idea de Habermas, un proyecto incompleto. Claro. Entonces, claro, la modernidad propone conflicto, por eso las vanguardias son el epifenómeno perfecto de la modernidad, digamos, son como su cualidad básica, ¿no? De hecho, esa situación en el mundo no existe, digamos, ¿no? Entonces, la contemporaneidad significaría, no el fin de la modernidad, sino significaría la licuación de los conflictos. Entonces, pero para no volver a eso, digamos, ¿no? Mi resistencia tiene que ver con... Mi resistencia es histórica en mi propia historia, ¿no? No es histórica en el sentido épico de la cuestión. Mi resistencia es aquello que no puedo sino hacer, digamos, ¿no? Es decir, establecer una resistencia frente a un montón de opciones que son muy tentadoras y que incluirían también la adopción del color, porque resulta que el color pertenece a un campo presuntamente no transitado. Hay un montón de cantos de sirena que no tienen solo que ver con el color. Todo el tiempo, digamos, en el contexto que lo rodea a uno, hay todo el tiempo estímulos, ¿no? Estimulaciones, ¿no? No diría inspiraciones, que es lo que hablábamos antes, aunque también la palabra inspiración es sospechosa, digamos, ¿no? Pero digamos, los estímulos que tienen tan buena prensa, digamos, los estímulos son engañosos, digamos, ¿no? Porque los estímulos son fascinantes y proponen siempre una especie de campo mejor. Bueno, entonces yo no creo en los campos hipotéticamente mejores. Yo creo en el campo en el que estoy instalado, ¿no? Entonces, el campo en el que estoy instalado es un campo de avance y retroceso, y es un campo de proposición y también de resistencia. Entonces, si hoy descubro que el blanco y negro, históricamente en mí, ha sido una especie de vehículo de resistencia, es como tantos otros, digamos, ¿no? No es el principal. Puede ser leído como tal,
pero no es el principal. Para mí es tanto el blanco y negro como, por ejemplo, no ceder a la tentación inmediatamente instalativa, como podría parecer que sucede con un montón de artistas bidimensionales que necesitan o son impulsados o son empujados a cierta tridimensionalidad gigantesca, imperial, porque pareciera que el arte contemporáneo es multidisciplinario per se, ¿no es cierto? O sea, Vos seguís reivindicando el plano en este punto. Lo reivindico no de una manera dogmática, no tengo más remedio que reivindicarlo. No puedo abandonar la bidimensionalidad porque resulta que la cultura se ha hecho, cierta cultura de la visualidad, se ha hecho tridimensional, multidisciplinaria, industrial, ¿no es cierto? Yo no puedo saltearme el metabolismo en el que yo estoy inscripto, que es no solamente un metabolismo, digamos, de los lenguajes, sino más bien cultural y económico, ¿no? Yo creo mucho en la economía de medios, entonces me resisto a creer que la economía de medios es factible porque uno decide desproporcionar, salirse de la proporción en la que uno está instalado. No es tanto una decisión, puede ser una decisión corajuda, puede ser un riesgo olímpico. Bueno, está bien, pero no me interesan, no tengo la menor intención de convertirme en una especie de ensayar las cuestiones que están estimulando la productividad contemporánea. Te propongo que escuchemos un sonido Bien. que también nos va a hacer pensar bastante en un paradigma o en un eje moderno. Bien. Borges encuentra en la lengua oral lo que él toma de la gauchesca, que es decir, la autoridad del que está hablando. La autoridad en el sentido de una voz que está construyendo una historia, y él lo dice explícitamente, ¿no? Justamente, hablando de la gauchesca, él dice, en mi corta experiencia de narrador, he averiguado que conocer una voz, una sintaxis, es haber conocido un destino. Ricardo. Sí, Ricardo Piglia. Ricardo, y tiene sí. mucho que ver con lo que hablamos, porque Ricardo fue alguien que pensó muy fuertemente muchos problemas modernos en la literatura, Sí. y Borges es uno de esos problemas modernos. Claro. Pero quería detenerme un momento en la persona Piglia y tu relación con él. Si yo no recuerdo mal, ustedes se conocieron cuando fue el trabajo, la colaboración que hicieron con los fragmentos del diario de él para la galería de Jorge Mara. Sí, O nos sea que conocimos. fue un conocimiento que partió de una colaboración casi. Sí, y gracias a Jorge Mara, como tantas otras cosas que me han ocurrido en los últimos 10 o 18 años, como vos sabés. Efectivamente, Ricardo lo conocía a Jorge y se acercó a la galería, como tantos otros personajes del ambiente literario, intelectual o pictórico, por supuesto, con la idea de que pudiéramos hacer algo juntos, no ilustración, porque yo no hubiera sido capaz de ilustrar ni eso ni nada, pero él quería cruzar gramática visual con la gramática de los diarios, especialmente de los diarios de Princeton, o de un segmento de los diarios de Princeton. Nos conocimos ahí, yo lo había leído a él, desde luego que sí, como todo el mundo, más las novelas probablemente que sus ensayos. Después empecé a leer más los ensayos, más contemporáneamente, crítica y ficción, ¿no? Y formas breves y todos esos que son extraordinariamente, ahí de nuevo, inductivos y productivos y estimulantes, ¿no? Y bueno, sí, lo conocimos y empezamos a establecer una hipótesis de trabajo, y yo pensé que lo que teníamos que hacer era establecer una analogía, una cercanía magnética entre el campo del collage y el campo del diario, que de algún modo también es un collage. Y entonces yo... El diario es un collage vivencial. Vivencial, claro. Y viste que el diario tiene esa especie de... Por algo, Piglia tiene un libro que se llama Nombre Falso, ¿no? El diario es y no es estrictamente documental, ¿no? El diario es también la invención de una vida, además de ser el documento de una vida, ¿no? Sí, esa colaboración que ustedes hicieron, se publicó un catálogo, Mara publicó un catálogo muy hermoso, Sí. que además creo que fue la primera vez que los diarios aparecieron en el libro, o parte de los diarios aparecieron en el libro. Luego, cuando se publicaron los 3 tomos Sí. en Anagrama, en el último tomo hay varias alusiones a vos, y hay una en particular que es muy graciosa porque él dice, por supuesto hablando con su alter ego, o por boca de su alter ego Renzi, que él te dice en un momento, el diario es el registro de lo que todavía no es. Y vos le contestás, demasiado metafísico. ¿Eso dije yo? Eso dice Piglia que dijiste vos. Qué vergüenza. Si dije eso, me arrepiento totalmente. Digo, es como un chiste de mal gusto. Digo. Bueno, no sé. No, claro, lo que pasa es que yo no quería, ¿cómo decirte?
Yo no quería sublimar la experiencia. No porque Ricardo me propusiera eso, pero por las dudas, yo quería ser muy materialista, digamos. Yo decía, mira, no se puede ilustrar ni tampoco se puede incorporar en uno para hacer la parte gráfica como la experiencia o una especie de objeto imaginario que sería la experiencia del otro. No, digamos, yo tengo que hacer un collage con rasgos gráficos que aludieran otra vez a una especie de escritura o de escritura llena de signos, meandros, pistas falsas, manchones, que parecieran escritura, pero agregando segmentos de recortes, muchos de ellos fotográficos, que de algún modo aludieran un poco al mundo representativo, ¿no? Y eso, simplemente ponerlo al lado de las páginas del diario de Princeton. Entonces el lector lee y su anclaje es la lectura. Y mientras lee, por el rabillo del ojo se le meten los collages, digamos, ¿no? Te voy a decir 3 palabras y te pido que me des una definición de cada una de ellas. La primera, línea. Línea. Bueno, es un elemento primario, que se convierte en una expansión y un territorio complejo, completo, analógico, virtual, lógico, experiencial, experimental, literal, y a su vez es como el anclaje emocional, ¿no? Es como si fuera, la línea es como si fuera la molécula de una emoción, una emocionalidad puesta en la página, digamos, ¿no? La segunda, dibujo. Bueno, el dibujo es, en mi caso al menos, el dibujo es primero un aparato de refugio, así como hablamos de resistencia antes, ¿no? Yo me refugiaba en el dibujo en algún momento de mi infancia y adolescencia, ¿no? Me refugiaba en el dibujo y me refugiaba en el interior del dibujo, interior que yo mismo construía, ¿no? Pero no era tanto una plataforma de lectura del mundo y de inscripción en el mundo, sino era más bien un cobijo de ciertas cuestiones de la realidad circundante que me afectaban como a todo el mundo, digamos, ¿no? Me afectaban como a cualquier chico, digamos. Pero mi refugio era el dibujo. Y ahí se desarrolló una especie de madeja, como si yo hubiera construido una madriguera de líneas. Por eso los primeros dibujos eran tan abigarrados. Yo creo que era más bien un rizoma para que no entrara algo, ¿no? Cuando todo el mundo me dice, no se podía respirar en tus dibujos. Es verdad. No sé, yo solo podía respirar. No quería que respirara nadie más adentro de los dibujos, digamos, ¿no? Que no respirara ninguna amenaza. Bueno, y después se convirtió en un estadio, digamos, expresivo, discursivo y también, bueno, emocional, por supuesto, aunque siempre lo emocional en el dibujo es más analógico que constatable, digamos, ¿no? Siempre es como una interpretación o una sensación de la emocionalidad, ¿no? Y después sí, después está la conciencia, vamos a decir, la conciencia lingüística y la conciencia profesional, ¿no? Y ya ahí el dibujo es más bien un aparato arquitectónico en el que entran otras cuestiones, digamos. La tercera es paisaje. Paisaje es un pretexto, en el sentido del trabajo visual, es un pretexto, es un formato. Por supuesto que es un formato lleno de resonancias, no solo históricas, sino iconográficas y también anímicas y emocionales, dado que yo soy muy fanático y muy cercano al paisaje romántico, bueno, al paisaje oriental, a toda la construcción del paisaje rebatido, sin un punto de vista perspectivista, en fin, pero esas son todas deducciones del paisaje, ¿no? En realidad el paisaje es primero un ordenamiento de la mirada, más que una descripción del mundo, ¿no? Es una manera de ordenar la mirada y colocar en ese ordenamiento ciertos elementos que van a establecer un territorio, ¿no? Entonces, ese es el paisaje que yo construyo, digamos. Dejamos para un momento la cuestión de qué se llena el paisaje. Bien. Luis Felipe Noé, Pablo Picasso y Claude Monet.
Una idea. La transformación. Creer que ser pintor o la categoría de ser pintor es como un título más que un problema, un conflicto. Confundir la improvisación con la espontaneidad. Confundir el oficio con anquilosamiento. Hablábamos del paisaje y yo me preguntaba, y te pregunto ahora, ¿de qué se llena el paisaje si no hay historias a veces detrás del paisaje? Pienso sobre todo en la comparación con algunos compositores que por ahí trabajaban, cuando estaba fue la época de la música programática, que hacían poemas sinfónicos con contenido literario. Luego otros compositores abandonaron eso porque les parecía una superstición absurda, porque la música no tiene esa semanticidad. Claro. Pero al mismo tiempo trabajaban con un programa secreto, Claro. que era para ellos mismos. Y me pregunto si a veces en alguno de tus paisajes no hay una historia secreta que quizás nosotros no vemos, pero que vos sí viste en el momento de trabajar. Sí, completamente hay una historia secreta. Pero no es una historia secreta por deliberadamente ocultar algo. No, es secreta hasta para mí, pero yo me digo cosas. Yo cuando dibujo me digo cosas. Y me digo cosas de una literalidad o de una literaturidad completamente infantil. ¿Te las decís en voz alta incluso? A veces en voz alta. Entonces digo, bueno, ahora viene la parte de la llanura, ¿no? Y ahora viene la parte de la maleza, y este sería el camino por el cual atraviesa el caminante o el paseante, y debería poner acá una mata de árboles. Ahora, por supuesto que eso es puramente verbal o más bien discursivo o lógico, pero de la palabra. No es que me pongo a dibujar árboles, más aún cuando veo que cierta trabazón lineal parecería acercarse a cierta representación, la borroneo inmediatamente, ¿no? Sin embargo, me digo muchas veces cosas que tendrían que ver con una descripción de algo que nunca va a estar, digamos, ¿no? Más que una descripción, es conducirme a mí mismo por una hipótesis formatoria que no es de índole gráfica, ¿no? Entonces, para mí yo trabajo mucho con eso. Trabajo todo el tiempo con hipótesis formatorias que no van a estar en el cuadro, pero que están completamente firmes y presentes en su concepción. Y sin las cuales el cuadro no existiría tal como nosotros lo vemos. Por supuesto. Es tan literal como si yo te dijera que un paisaje representativo tiene que tener ciertos elementos. Bueno, estos cuadros tienen que tener ciertos elementos que yo jamás podría formular claramente, pero que están todo el tiempo en esta especie de territorio de resonancia verbal, de palabrerío o de articulación narrativa, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, yo creo que eso le da al cuadro un orden, esa es la gran paradoja. Y de vuelta volvemos al tema de la escritura, ¿no? La escritura es un orden, ¿no? Es un orden gráfico y una convención de signos. Bueno, esa es la pintura también. Y ese es el paisaje que yo hago. Es un orden gráfico y una convención de signos, instalados en una convención mayor, que es la convención paisaje, que es como una retórica también, ¿no es cierto? Bueno, ahora, entonces eso es lo que se ve, ¿no? Lo que se ve es más bien una retórica de signos gráficos que simulan todo el tiempo estar apoyados en cuestiones más de emisión más permeable y al mismo tiempo todo el tiempo se están evadiendo, digamos. Veamos otro trabajo tuyo, Eduardo. Dale, ¿cómo no? Creo que Eduardo Stupía en cada cuadro propone varios juegos. Uno es el del reconocimiento. Hay cascadas, hay juncos, hay flores dinamitadas. Otro el de lo horizontal contra lo vertical. ¿En qué posición debería ver uno este cuadro? Otro el de la superposición de planos. Otro el de la distancia, porque cada distancia ofrece recompensas distintas. Otro el de los claros, los blancos. Otro el del arco que va del blanco total al negro total. Una cantidad de grises cuyo secreto parece conocer él solo. Creo que lo domina Stupía una voluntad de fugarse, de no volver para atrás, de no repetirse, que es lo que le regaló un método.
Bueno, es exactamente lo que estábamos exactamente. conversando hace un Sí, momento. sí. ¿Hasta qué punto te parece que tus trabajos necesitan de un discurso que ponga en palabras aquello que, en cierto modo, ya está dicho gráficamente? No en el ¿Y sentido... cuánto te molesta cuando Sí, eso ocurre? claro. No, no me molesta porque el discurso en relación a mis cuadros lo pone siempre el espectador que dice que ve cosas. Y yo creo que ahí está la cuestión. No es tanto un discurso conceptual, sino un discurso fenoménico. Vos de- decís que, por ejemplo, las cascadas y las flores dinamitadas las veía Sí. Matías solamente. No, decir flores dinamitadas es una expresión poética. Sí, sí, y le claro. agradezco mucho que diga flores dinamitadas. No dice vi flores, dice flores dinamitadas, que está bastante bien, digamos. Sí, sí. No, pero pero otra vez te decía la mirada del literato, ¿no? El literato construye ya una frase elaborada, aunque él no lo advierta, él parece que está describiendo, está haciendo una frase elaborada. Pero no importa, el espectador también construye frases elaboradas muchas veces y no advierte lo elaboradas que son, aunque sean simples, porque hay una elaboración. No es fácil hablar de un cuadro, ni siquiera es fácil decir lo que uno ve, porque además por timidez o por muchas razones, la gente no formula todo lo que ve en un cuadro. Entonces, yo no puedo discutir lo que alguien ve en un cuadro, no puedo discutirlo. Ahora, la pregunta era... No, eso, ¿hasta qué sí. punto necesitaba Claro. el cuadro de Claro. una No en el puesta claro. en forma verbal Bien. también? No en el sentido contemporáneo de que el texto debe muchas veces acompañar a la pieza para completar la semántica de la pieza, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de piezas que son muy esencialistas y la captación puede ir para cualquier lado, por supuesto, pero parecería requerir para cierta completud del mensaje, por decirlo de algún modo, o cierta completud de enunciación, un texto, y muchísimas veces un texto muchas veces teórico, un texto colateral. Hay mucha colateralidad para la percepción del arte contemporáneo y para la captación integral del arte contemporáneo. Pero a veces meramente con un texto que hable de la génesis de la obra y no tanto del concepto de la obra, esa obra se abre, ¿no? Eso pasa muchísimo, muchísimo hoy en el arte contemporáneo. En mi caso no hace falta. ¿Por qué? Porque mis cuadros se explican por sí mismos en el sentido de la instalación de un lenguaje, ¿no? Entonces, un lenguaje no es una lengua necesitaría un diccionario. Un lenguaje es un lenguaje, el lenguaje se instala por sí mismo. Entonces, si se instala por sí mismo, se confronta con una capacidad lingüística del espectador. ¿Cuánto en esa capacidad lingüística requiere de una sapiencia o una lógica? Es un problema del espectador. Yo no puedo presumir de aportarle más lógica porque no la tiene. Es como minimizar demasiado la categoría hipotética de espectador. Yo pienso que el espectador tiene todo lo que necesita para ver un cuadro mío y no sé cuánto necesita. Ese es el asunto. No pienso en una cuota ni en una especie de calificación del espectador. Pero digo, no hace falta nada más que mirar el cuadro. Todo lo que después pase pertenecería a otro orden, al orden social, al orden del sentido común, al orden de si esto es pintura o no es pintura. Empiezan a aparecer un montón de cosas de las cuales no tiene por qué hacerse cargo ni el espectador ni yo. Ujú. Hablando también de narración y de cuadros que no necesitan demasiada explicación, vamos a ver uno que elegiste vos. Es La Vuelta del Malón. ¿Por qué elegiste este trabajo, Eduardo? De manera bastante parecida a lo que pasó con la escena de la resurrección de Dreyer, yo vi este cuadro cuando era muy chico, la primera vez en Bellas Artes. Probablemente la dimensión de los cuadros cuando uno es chico, la dimensión física es parte de la dimensión del impacto, es parte del impacto que genera el cuadro, ¿no? Más o menos como ahora que lo estamos viendo, más o menos en esta proporción, como lo estamos viendo ahora, es más o menos la proporción como yo lo vi cuando era chico y vi este cuadro en Bellas Artes, ¿no? Y lo primero que me llamó la atención, pero de una manera no intelectual, es la luz. La tormenta y el rayo de luz, la apertura al cielo amarillo del fondo que ilumina toda la escena, ¿no? La escena está iluminada como del fondo del cuadro hacia el frente del cuadro, ¿no? Y todo el charco, ¿no? El bañado, toda la luz reflejada en el agua del bañado, ¿no? Y me parecía que yo no lo sabía en ese momento, pero yo creo que esa cualidad operístico, teatral y hasta diría yo
de iluminación cinematográfica del cuadro fue lo que más me impactó, ¿no? Porque muchas veces cuando uno ve los cuadros de manera ingenua, no ve la luz en el sentido de la fuente de la luz. Los cuadros parecen estar iluminados naturalmente, como si la iluminación fuera una cuestión inmanente, ¿no? Y no, la luz es una construcción filosófica del cuadro también. Y después también me gusta la idea de que, no sé si se hubiera narrado con la misma potencia la ida del malón, ¿no? La vuelta del malón es, el malón ya está de regreso y tiene todos los trofeos, ¿no? Tiene la cautiva, tiene el cáliz, tiene la tiara. Es el malón, el regreso del malón es el regreso triunfal del malón, ¿no? Me parece que eso le da una tragicidad y una categoría épica y al mismo tiempo trágica que no sé si hubiera tenido otra circunstancia, ¿no? El nombre mismo del cuadro tiene una contundencia que es Claro, extraordinaria, una bueno, literalidad. la vuelta del claro. Bueno, hablamos un poco de... ¿no? Claro, porque pensaba, Claro. me acordaba cuando escuchábamos a Piglia hace un rato, Sí. que también en los diarios, en un momento Piglia menciona algo que es digamos, muy singular y a la vez muy, muy agudo. Dice que a partir del abandono de la figuración, los títulos de los cuadros empezaron a ser verdaderamente interesantes. Entonces, él mencionaba que blanco sobre blanco. Claro. Entonces, lo que termina pasando es que, claro, los nombres de los cuadros empiezan a entrar en un descriptivismo casi absurdo, como en el caso de Claro, Malevich, claro. o directamente en un territorio completamente conjetural respecto de la relación que existe entre ese nombre y lo que uno está viendo. Sí, exactamente. Pero lo interesante de la tautología es que deja de serlo inmediatamente. Por ejemplo, blanco sobre blanco, que describe lo que se está viendo, inmediatamente es otra cosa blanco sobre blanco. O sea, vos ya no hace falta, nadie se queda en la tautología. La gente pasa de largo de la tautología. No así con los cuadros tautológicos cuando hay representación, porque entonces ahí se genera, el circuito cierra, ¿no? Alguien dice, claro, es la vuelta del malón, ¿no? Muy bien. Entonces se cobijó con el título, ¿no? Los títulos que son más elaborados en el sentido conceptual no generan un disparo del cuadro, no solamente una relación. Entonces, son dos diferentes clases de tautologías, ¿no? Pero yo creo que el título es una entrada al cuadro, tautológico o no. Es como si le dijeras al espectador, sí, es la vuelta del malón, sí, vamos juntos. ¿Es un problema para vos ponerle nombre a tus trabajos? O quizás no siempre es un trabajo individual, sino una serie, pero Claro. en todo caso la serie tiene un nombre. No, porque yo le pongo paisaje sin título y ya está. Hay una excepción de un cuadro que vimos Poner por ahí. sin título es un título, ¿está Claro, bien? obviamente. Pero hay una excepción que fue un cuadro que está en la serie que mostramos, que se llama, le puse de título, Cuando ayunó Juan Díaz y los indios comieron, que es una parte del poema de Borges de la Fundación Mítica de Buenos Aires. No me acuerdo si es cuándo ayunó Juan Díaz o dónde ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Es importante eso. Es el cuándo o el dónde, ¿no? Es el lugar o el momento. Bueno, pero por ahora no me acuerdo. Pero le puse por qué. Pero fue un título puesto a posteriori del cuadro, porque dije, no había ninguna necesidad de ponerle título. Vi el cuadro y vi que había una especie de cuerpo mutilado y canibalizado por el propio cuadro. Y había una especie de foresta. Y yo leo Borges todo el tiempo y dije, esto es ese verso de la Fundación Mítica de Buenos Aires. Con todo respeto, ¿no? Digo, mirá la pretensión del tipo, ¿no? Pero bueno, y le puse ese título. Vamos a escuchar tu contestador automático y te voy a pedir que te dejes un mensaje. Hola, te comunicaste con Eduardo. Cuestiones personales ahora, cuestiones laborales después. Quejas y reclamos más después. Eduardo, vi tu última muestra. Me parece que estás aflojando un poco el pulso y estás un poco complaciente. Estás un poquito perdido en tus filigranas, en tu ornamentación. Yo diría que enfríes un poco el juego y repienses un poquito tu relación con el manierismo, que es un poco complicada. Gracias, nos vemos. Para que lo bailen en el mundo, mi rumba. Para todo el mundo.
Aunque conozco a Eduardo Estupía hace más o menos 20 años, no dejó de sorprenderme su sinceridad sin atenuantes y esa inteligencia siempre en movimiento, siempre generosa, que aunque sepamos hacia dónde va, súbitamente toma una dirección diferente.